Muy buenas noches, es un gran gusto poder estar acá con ustedes en esta oportunidad para llevar a cabo pues un evento académico netamente importante como parte de las actividades del curso de Economía Pública y Regulación de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala en la maestría de Administración Pública con especialidad en políticas públicas. La actividad que hoy vamos a desarrollar tiene relación con lo que es el organismo ejecutivo para poder hacer un análisis integral de lo que está conllevando el organismo ejecutivo en la actualidad y ver algunas situaciones y algunos procesos importantes que se pudieran dar dentro de este aspecto. Cuando hablamos del organismo ejecutivo, estamos viendo dos cosas importantes dentro de este proceso, y esto nos llevaría a encontrar dentro de la Constitución Política de la República, creo, la mejor definición que se establece en dos artículos, el artículo 140 y el 141. El 140 nos establece y nos habla del Estado de Guatemala, y nos habla de un Estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a los habitantes el goce de los derechos y sus libertades. También nos habla en el segundo presupuesto que su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y el artículo 141 nos envía a una de las partes de la definición de lo que es el Estado de Guatemala cuando habla que es un Estado libre, independiente, soberano. Nos habla de la soberanía, y esta soberanía la enfoca y establece propiamente en el artículo 141 que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega en el ejercicio del organismo legislativo, ejecutivo y judicial, y esta subordinación entre los mismos es prohibida. De esa cuenta es que podemos establecer que en Guatemala entonces existen tres poderes: el organismo legislativo, el ejecutivo y judicial. Y hoy vamos a enfocarnos en hacer un análisis específicamente en el organismo ejecutivo. La función principal del organismo ejecutivo es ejercer el poder ejecutivo. Pero si lo vinculamos a la economía pública y al curso de regulación, estamos viendo que es importante que para que se dé este ejercicio del poder público, del organismo ejecutivo, se requiere un respaldo económico, un respaldo adecuado, un respaldo seguro, y que esté fortalecido de una manera consecuente, pues, y que siempre se esté fortaleciendo de una u otra manera. Otro aspecto importante, como una idea principal también que encontramos dentro del aspecto del organismo ejecutivo, está que este organismo pues, está formado por el presidente y el vicepresidente de la República y las demás instituciones de gobierno, las secretarías y también los ministerios. Como forman parte de este mismo organismo ejecutivo, pues el Consejo de Ministros y todas las instituciones existentes para poder ejecutar la función administrativa del Estado, que es la parte fundamental que le corresponde al organismo ejecutivo. También el presidente de la República ejerce otra función importante, que es la comandancia de las fuerzas del ejército, las fuerzas militares. También se convierte en comandante al ser electo presidente. El organismo ejecutivo también es el encargado de hacer cumplir las leyes nacionales. Para este caso, el Congreso el Congreso de la República emite las leyes, el organismo judicial es el encargado de velar por el adecuado uso de las mismas, y el organismo ejecutivo se convierte entonces en un ejecutor de ese tipo de leyes, de manera que todos los epítetos legales se vean transformados en políticas públicas y que se esté cumpliendo con lo que determinan pues, las distintas leyes de la materia. La función principal del Consejo de Ministros, que es un documento importante también que pudimos leer para poder elaborar esta actividad, esta función principal del Consejo de Ministros es discutir y proponer al presidente, a su parecer, las políticas y planes y programas del gobierno. Esto es discutir y proponer pues al presidente, al que ejerza la función de presidente y vicepresidente de la República, sobre las políticas y los planes de gobierno.
Dentro de otros puntos principales también podemos encontrar que basados en los principios de la función pública, esto es bastante importante, de la función pública administrativa propiamente dicho, también tenemos que se enfoca como en el fin supremo, y que el fin supremo habla del bien común, y este bien común lo encontramos también en la Constitución Política de la República de Guatemala, pues como un epíteto legal que tiene que fundamentarse y verse constituido en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la administración pública. Pues estos principios son los principios de subsidiariedad, también la eficacia, la eficiencia, que requieren también un mayor desarrollo económico, especialmente. Cuando vemos todos los principios que establece para la realización de la administración pública, deben de ejecutarse, todas las actividades deben ejecutarse con visión a la realización del bien común. Y los principios para eso tienen principios de solidaridad, la subsidiariedad, que es otro principio importante, pues de subsidiar algunos servicios públicos o la mayor parte de servicios públicos que sea posible. También ver la transparencia, la probidad, la eficacia, la eficiencia, la descentralización y la participación ciudadana, pues dentro de otros que habla la administración pública. La lógica de las secretarías, tal como los ministerios, esta lógica de las secretarías, pues sirven de apoyo para la presidencia en las funciones que ejerce el presidente de la República. En un marco complejo de la administración pública, como es el Estado de Guatemala, el gobierno en sí, con el Poder Ejecutivo, se requiere para poder ejecutar los programas y poder hacer la ejecución de las asesorías necesarias y tomar la temática general del país, se requiere la creación de estas secretarías. Pues ya tenemos varias creadas, las cuales pues vienen a facilitar los procesos y la realización de los trabajos, de las funciones, también en el apoyo a los ministerios y de las instituciones de gobierno. Estas secretarías pues requieren y necesariamente contar con la capacidad técnica y administrativa, así como disponer de los recursos necesarios en materia de ejecución de las acciones que solucionen los problemas que plantea el país en cada uno de los contextos culturales, sociales, políticos y económicos del país en términos generales. Es necesario en este momento hacer algunas conclusiones y recomendaciones para la situación de ir finalizando con el tema. Esto, pues pudiéramos hablar que los ministerios están constituidos e idealizados en cierta forma lógica que deviene de la experiencia administrativa de años de funcionamiento. Y esto le permite actuar cada vez mejor a los titulares y hacer más vida el mandato del jefe del Ejecutivo, en el caso de los ministerios. También las secretarías se encargan de efectuar acciones que le competen a la Presidencia de la República por delegación de esta. Y su lógica de creación se da cuando la demanda de las acciones de los grupos o sectores exigen soluciones a los problemas o la atención a los mismos. En términos tuve la oportunidad de trabajar y de coordinar algunas acciones con varias secretarías de la presidencia por acciones laborales propiamente dicha, por decir algunos ejemplos, con CGPlan. Si me permiten calificarla como una excelente institución cuyas acciones de organización y apoyo de asesoría técnica son pues importantes. La Secretaría también de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, de cual pues tuve la oportunidad de ser presidente en el tema de consejos de desarrollo. Mi calificación es una institución eficiente porque tiene recursos y representa, en el caso de Alta Verapaz, pues un aporte anual de 138 millones de quetzales para el fortalecimiento de la inversión pública para los municipios. También trabajé en apoyo con la Secretaría de Asuntos Agrarios. Es una secretaría necesaria e importante para la resolución de conflictos agrarios en los departamentos. En cuanto pues al financiamiento, es bastante bajo su financiamiento, hacen grandes esfuerzos técnicos y tienen muy bajos los controles administrativos de los conflictos históricos de los departamentos, y en eso pues se pudo fortalecer en algo la actividad. En cuanto a la gran pregunta,
que nos podríamos hacer en este momento es que si los ministerios cumplen con la visión para la que fueron creados, considero que no. Creo que también es inminente la necesidad de dividir algunos ministerios, citar algunos ejemplos de los que nos vayamos acordando, tales como el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, debería de tener una función administrativa más dividida y de ejecución de obra también por su parte más dividida. En este ministerio se le reconoce por un enfoque de trabajo en carreteras, caminos rurales y la construcción de infraestructura en el tema de carreteras. De igual manera, la ganadería, agricultura y alimentación tiene un enfoque más a la agricultura y muy por debajo de las otras obligaciones que le corresponden. En el tema del Ministerio de Cultura y Deportes, su enfoque preferente lo da en deportes y pues de una manera que le hace falta todavía mucha ejecución. No tienen coordinaciones, por ejemplo, con el Ministerio de Educación en cuanto al desarrollo deportivo. Es más, existe una prohibición de coordinación no le ponen la atención respectiva a la cultura y al folclore, que son importantes en el tema pues, de Guatemala para el fortalecimiento del turismo y de otras acciones importantes de desarrollo del país. También otro aspecto en el tema de salud pública, por ejemplo, queda evidenciado en este caso de la pandemia, que ha estado colapsado por varios años y que la asistencia social, que debería de abarcar muchos aspectos como la calidad de vida de los adultos mayores, la jubilación obligatoria y decorosa para todos los ciudadanos que superen los 65 años, por ejemplo, los asilos de primer nivel para los ancianos enfermos crónicos, entre otras cosas, las ha olvidado el ministerio. Y no se dan abasto con la salud, mucho menos con el resto de situaciones. Creo también importante hacer mención de que se hace necesario y es imperante, por el bien de la administración pública, repensar ya la constitución política de la República de Guatemala. Uno es por el tiempo que lleva ya de estar funcionando y otro es por los errores que se provoca con la interpretación de algunos aspectos importantes que se han venido dándose a lo largo de la historia, especialmente en los últimos años. También la modernización del sistema de gobierno ya hace necesaria que resalte la meritocracia de los trabajadores en los puestos públicos importantes para poder ser parte del equipo de los gerentes públicos, que es necesaria tener pues una catalogación más grande y más urgente en cuanto a la administración pública. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de la actividad del curso de Economía Pública y Regulación, en el cual pues esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.